Okay. Now you have this today, my class today is continue. Please according to the academic you have and then using of the what did you have it as the simple present and use for the simple present. Algunos les dicen simple present, others the present simple. And then you have it also don't forget in this of the same. What is the reason? The reason you have American people, Britain people. American people simple present, Britain people present simple. It is of the same. No problem, it is to change of the using for the present simple. And that's important for your structure of different, it is in the sense. Okay? Now, on this you to continue, you have this of the necessary, what is important for the simple present, what is of the necessary. Play attention with me in this and together to continue today in my class. I use it is important for this activity in this moment. Using activity and is exacting the this in the present simple, como la palabra lo dice, presente simple, lo que pasa en ese momento, lo que sucede en ese momento. And you record there, you have to remember using for do or does. It is essential. ¿Cuál es la característica más importante en esto? Que existen dos auxiliares. En este caso, el auxiliar do y el auxiliar does. ¿Sí? ¿Cuándo utilizar con el auxiliar do y cuándo utilizar el auxiliar does? El do utilizo, don't forget, ¿por quiénes o para quiénes? You have this I, you, we, and they. Yes, I'm copiando, please. A ver si me olvido, please. Y el does. Using for does, or according to the topic, you have it of three persons. He, she, and it. ¿Cuáles son? You have it is using auxiliary verbs. Estos son auxiliares del verbo. In use for auxiliary verbs, que ayudan al verbo a que se mantenga su forma infinitiva. For example, I use it important for you have it is to negative. In this for the negative. In this for the negative con el don't. No hay problem. Negative. What is using for the negative? Oh, you have it is those opportunities you have it those traits. It is for the not, which possible you have using for the contraction. It is don't. Don't forget. Con el does, in using for the negative, what is of the negative? And it is the same. Using for does not, on the on, or using for the contraction, it is doesn't. Yes? And just to have it identified, I use the problem for negative. And that's important in the similar use of personal pronoun. Identify what is using for the personal pronoun y using for do or does. Esto es lo más importante, lo más esencial cuando hablo del presente simple. Saber que yo debo utilizar las terceras personas con acuerdo according to the auxiliary verb. ¿Por qué les mando, por qué voy a dar esto, chicos? O para mí, con mucho respeto, Normita, porque de aquí voy a ver condicionales. Zero conditional, first conditional, second conditional, three conditional. ¿Sí? Estos condicionales se utilizan mucho, se unifican mucho, se utilizan los dos tiempos a las vez. Y eso lo vamos a hacer. Y eso debemos hacer. ¿Sí? De llegar de una oración a un párrafo. ¿Sí? Y utilizamos, debemos complementar, use for the complement of this activity, para complementar esta actividad. Yes? Hasta ahí estamos fácil, ¿no? Very easy. No es complicado, you have this for remember. Solo recordar nada más. Y la using for the core, you have the using for the simple present. A saber que, what is important, and using for the present, y using for the do in this of the different personal pronouns. It is negative using for that. What is important with me is this contraction. Que ustedes pueden utilizar contracción. Using the contraction. Utilizando el apóstrofe. El apóstrofe reemplaza la O. No es coma, no es tilde, using for apóstrofe. ¿Sí? Y using for the apóstrofe. It does of the three person. I use it for the three person. It used for the negative. Me disculpas. It use it for the negative. It doesn't. It use it for negative. And this today in my class. Okay? Now, and this you have this important use of different.
It is regular verb, irregular verb, yes, of course. Podemos utilizar los verbos regulares, los verbos irregulares. Aquí no hay problema, utilizamos todos los verbos regulares, los verbos irregulares. ¿Por qué? Utilizamos en su forma infinitiva. Tal cual como utilizamos el will, utilizamos con el be going to, igual. ¿Sí? Utilizamos regular and irregular verbs. ¿Sí? Tanto los dos, no hay problema aquí. Regular verb y irregular verb. Pero sí tenemos que respetar las reglas que existen con los verbos. Eso using is important. Eso es muy importante que nosotros sabemos respetar las 4 reglas que existen en los verbos. Exactamente en las terceras personas. Of the three person. En las and used for the three person it is important. ¿Sí? Let me see, perdón que me dejen ingresar. It is a person. Están todos. ¿Quién está fuera? Ingrid. Ingrid está fuera. Let me see, perdón. Yes. And use for the three person. You have it is important for the three person. Utilizar con las terceras personas cuando un verbo termina en una vocal, cuando un verbo termina en una consonante, cuando un verbo termina en S, and use for the explains of the summary for this today in my class. Por ejemplo, vamos con la primera regla. La primera regla me dice de los verbos regulares y verbos irregulares. Cuando un verbo termina en una consonante, ¿sí? Con las terceras personas. Esto sucede con todas las terceras personas. ¿Qué me dice? I am, play attention with me. Cuando un verbo termina en una consonante con he, con she, con it, al verbo añado s. Siempre. Esas son con cualquiera que termine en cualquier consonante. ¿Sí? Esta es la primera regla. Dentro de la primera regla está cuando un verbo termina ¿en qué? En vocal E. Por ejemplo, el verbo drive. ¿Qué sucede ahí con las terceras personas? Si termina en vocal E, simplemente al verbo añado S. Drive. Pero es dentro de la primera regla. Está dentro de la primera regla. ¿Sí? Of the second ruler. Con la segunda regla. Cuando un verbo termina en qué? Pay attention. Pay attention, please. Cuando un verbo termina en WS, cuando un verbo termina en X, cuando un verbo termina en SH, cuando un verbo termina en CH, y cuando un verbo termina, ¿qué pasó? Cuando un verbo termina en O. ¿Qué sucede ahí? En estos verbos, por ejemplo, I'm used for the fix. Que me acuerdo you have this. It is you have this fix. Termina en X. ¿Qué pasa este verbo? Con las terceras personas añado es. ¿Sí? Cuando un verbo termina en O, por ejemplo, use for go. ¿Qué pasa en las terceras personas añado es? Cuando un verbo termina en H, watch, I don't remember, it is for the three person using for watches. Yes? ¿Estamos hasta ahí? In this outer space for this and using for verbs. ¿Ok? Eso es use important. Es muy importante, por favor, que ustedes sepan identificar esto. ¿Sí? Y hay algunos más, ya vamos a ver otras in this using for activity according to the text, you have according for the verbs y use. Aquí no importa el verbo si es regular o irregular. No importa. Cualquier verbo que sea, utilizamos la misma estructura gramatical. Cualquiera. No existe alguna excepción. Si es regular o irregular. ¿Ok? Tercera regla. Vamos con la tercera regla. In use for the three rulers. Necesito muy pegado. Tercera regla. ¿Qué dice la tercera regla? Cuando un verbo termina en Y. ¿Qué sucede con las terceras personas? Let me see. Por ejemplo, el verbo study.
que muchos se confunden, using for start. ¿Qué pasa aquí? I'm used for to change it is EAS, studies. ¿Sí? Este verbo es muy esencial como otro using for TD. Other example. Suprimimos la Y y cambiamos IS. Cry y muchos verbos más. Algunos verbos que vamos a ir utilizando para que ustedes puedan utilizar. ¿Sí? Y la última regla que yo la pongo, o yo lo utilizo como cuarta regla. ¿Cuál es la cuarta regla? El verbo play. A este verbo solo se le añade la S. Está dentro de los verbos que cuando un verbo termina en una consonante se añade S. ¿Por qué? No copiarán. Voy a explicar. Play. Cuando digo el verbo play, es la traducción la que más me conforma, que está obteniendo dos vocales. No puedo transformar a esto que me dice la consonante cuando un verbo termina en Y, suprimo la Y y añado S. It is impossible. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no puede existir 3 vocales consecutivas en el inglés. Por eso se utiliza, o yo le pongo la cuarta regla, la regla especial al verbo play. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Let me see. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No importa, díganos qué pregunta, la que ustedes deseen. Come on, please. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas 4 reglas? Esta regla no existe. Cuidado, hasta ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Any question? ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta este momento? ¿Está fácil? Very easy. Es para recordar. Esto es para recordar. Sí, esto ustedes lo van a recordar y les va a ser muy fácil y muy sencillo. A más de ello, a más de aquello, play attention. Aquí, ¿dónde está? Aquí. El verbo do también se lo usa como auxiliar del verbo o también como verbo. ¿Sí? Ya. En las plurales no sucede nada, Brando. En los plurales, el verbo no le sucede absolutamente nada. El verbo se mantiene en su forma infinitiva. El verbo no pasa nada, absolutamente nothing en el verbo. Algunos tienen esa complejidad de que se pueden equivocar con el español, con los verbos en el plural. No sucede absolutamente nada. Igualmente, lo vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios para que ustedes lo puedan entender. El verbo do es considerado como un modal dentro del simple present, dentro del presente simple, pero también el do se lo puede utilizar como verbo. ¿Y qué significa el do? Significa hacer. ¿Y qué me dice la regla? Cuando un verbo termina en vocal o añado es. Das. Es como verbo, mas no como auxiliar. Cuidado, que a eso me voy. A eso me voy. Sí, lo que me interesa es que a cosas nuevas, no que lo tengan lo mismo. Cuidado. Sí, el verbo como, el do como verbo. Utilizar el do como verbo es muy importante. Eso aparece en muchos textos. A veces nos confundimos con auxiliar. Hay que saber identificar en dónde está el do. Sí, también el do es verbo, ¿no? No olvidemos que el verbo do significa hacer. Para hacer es que, dialectic expressions. ¿Sí? Expresiones del día, expresiones del momento, expresiones de ese rato, que el do es do exercise, do test, do point, es muchas cosas. Es diferente que el make, pero está dentro de esto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Y did examples? ¿Vamos con los ejemplos? ¿Sí? Yes, no? I use it for example. I have it for remember for examples. Yes. Any question? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Todo using very easy? Muy fácil, ¿no? No nos vamos a when we have this. Okay, vamos using for the practice. Vamos con el practice. Let me see. Vamos con el practice, please.
lo que nos interesa. Lo que nos importa es acá the practice. And use it for the practice. Por example, any and use for this. Por example, digo que I, in using for I use for the structure. You have this using structure. ¿Quieren estructura gramatical o you have remember? ¿Sí recuerdan o les ayudo con estructura gramatical? Tell me. ¿Necesitan estructura? ¿O no? ¿Y eso no? ¿Sí? No, dígame nomás sin vergüenza, sin miedo, no hay problema. Verán que estoy acá para ayudarles, no para complicarles la vida. Y más que para que odien el inglés, tampoco no quiero que odien el inglés. Quiero que mejor, al contrario, se vayan acoplando con él. In using for the structures. Estructura gramatical. Estructuras gramaticales. Using for affirmative. Esto les sirve mucho. Lo vayan guardando, por favor. Using for the subject plus sujeto I, you, he, she, it, we, you, they. Todos los personal pronouns. I'm using for the verb. ¿Qué pasa el verbo? El verbo debe estar siempre en infinitivo. Yes, en infinitivo. Siempre va a estar en infinitivo. El verbo tal cual en su base from, en su base form, used to change, no va a cambiar. Debe estar en su base infinitiva o en su base from, en la forma normal. Yes, plus use it for the complement. Ahora que lo utilizamos, use it for the tie expression. Using for the tie expression. Let me see por acá. Tie expression. Y use it for the tie expression. Yes. And the use it for the negative, it is affirmative. It is for negative. In this for negative, using for the subject. Yes, plus. In use aquí, cuidado, en las negativas deben saber cuándo utilizar don't y cuándo utilizar does. ¿De acuerdo a qué? Al auxiliar en que estén utilizando. De acuerdo al auxiliar que estemos utilizando. El subject es el que nos indica si utilizamos el do o utilizamos el does. ¿Ok? Después de aquello, cuando utilizamos ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El verbo regresa a su forma simple. Ojo, acá estoy hablando de forma infinitiva, pero hay que respetar mucho las 4 reglas. Las 4 reglas de los verbos que le estoy dando en este momento. In use for does, and use for the verb en infinitive. El verbo en infinitivo. ¿Sí? Ahí tenemos el verbo infinitivo. ¿Por qué? Porque gracias a los auxiliares del verbo, por eso se llaman auxiliares diversos. Estos de aquí me ayudan a que el verbo regrese a su forma infinitiva, a su forma simple, y no tenga que estar cambiando. El verbo regresa igual. ¿Ok? Vamos a ver, ya vamos a hacer example. Ya hacemos el example y vamos con complaints. Y vamos a ir más fácil. I use it for the complement plus tie expression. Yes, in this for the negative. Pregunta, use it for the question. ¿Cómo hago pregunta? Don't forget, solo se cierra en el inglés. Va primero el does. Y use it for does or the first. Which possible you have in this do. Well, do. ¿Qué más? Plus according to the subject. De acuerdo al sujeto. Plus el verbo en infinitivo. Plus in this of the complement y tie expression. Use it for the complement plus tie expression. And this using for the question. Hasta ahí tenemos todo lo que es la estructura gramatical de del present simple, using for the simple present, utilizando con auxiliares que en este caso del don y el das. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Terminen hasta ahí, por favor. Les espero, por favor, me avisan, please, para continuar y this to continue.
¿Me avisan, por favor, si vamos continuando, please? Y realizamos uno de example. Very easy, please. Y les voy a enviar, ahorita que recuerdo, les voy a enviar también mientras copien, voy a ver por acá, voy a enviarles sobre las terceras personas con la regla de los verbos, para que lo tengan, lo pueden imprimir, lo pueden descargar o simplemente lo pueden completar. ¿Sí? Ya les voy a enviar también eso, pues. Ya les busco y les envío sobre las terceras personas. Todas las reglas de las strippers. Eso deben saber, por favor. Ahí no existe, mientras terminen de copiar. Ahí no existe, no hay otra más forma de aprender sobre las terceras personas que es utilizando cada una de ellas, cada uno de los examples, para que usted pueda completarlos. ¿Sí? I'm using for the third person. Eso respeta para todos los verbos, tantos verbos regulares y verbos irregulares. Siempre y cuando se complete con cada uno de estos verbos. ¿Sí? Ya les voy a enviar para que ustedes lo puedan, lo puedan tener, lo puedan imprimir, si lo desean, pueden tenerlo ahí, no hay ningún problema. ¿Sí? Me avisan, por favor, que van terminando. You should to continue, please. Para seguir continuando, please. Ya, mientras ustedes siguen ahí, yo estoy buscando la actividad. Aquí está. Ya, ahí está. Cuidado que aquí también existe el be, ¿no? Antes llamado el be, using for don't forget, el be ahora es considerado también el be como un verbo to be. Sí, don't forget. Bien, creo que ya terminamos. Let's finish, please. Okay, on this example, vamos con el primer ejemplo. I use it for the structure, using for I. Sí, el más complicado con el I. In using for I of different verbs, using you have it is for using for have. Dentro, aquí el have está dentro del simple present. It is have a computer in the home today. Miren, in use for affirmative, what happened for negative? In use important what is of the subject, tengo el subject, yes. Tengo el have, que el have es a use of the verbs, of the second verb, these are the principal verbs, yes. Let me see, déjenme bajarlo, por favor, para que se pueda entender mejor. Yes. Tengo ahí el have. Tengo, ¿qué más? El verbo y el complemento y el tie expression. What is important using for have? Siempre señalo el verbo. Porque es el verbo principal, el que voy a trabajar con aquello. ¿Cómo hago el using for the negative, using for I don't? Miren, I don't. ¿Qué pasa con el verbo? Lo que me preguntaban por ahí. Tanto en el singular y en el plural, excepto las terceras personas, existen reglas de verbos. En este caso, I don't have, yo no tengo a using for the computer in the home today. ¿Sí? Yo no tengo una computadora en mi casa o en mi hogar hoy. Yes? In use you have this using for day. Aquí, and use for in this for negative. You have this use, okay, yes. And use, Brandon, you have this to change, don't forget. Cuando hago in this pregunta, es do you to change, no do I. Do you have a computer in the home today? In this of the question. ¿Cómo respondo? Yes, ¿por qué el do you y no do I? Porque no puedo hacerme una pregunta para mí mismo. De ahí necesito pedir ayuda al second of the personal pronouns, que en este caso es el you, y es do you have.
Do you have a computer in the home today? Yes, I have. Let me see. Yes, I have a computer. The first. The second, if you have it, is for the negative. No, I don't have. I don't have a computer. In this one negative. All this important, it is auxiliary verb that you have as the principal verb. In this of the affirmative, I have. No como lo ponen en los libros del día de hoy. Eso seguiré luchando con algunos editoriales de Cambridge. ¿Por qué? Ellos se suponen que ustedes ya saben y me dicen, no, ¿qué pasa? Yo si utiliza la sencilla y pones yes, yes, I do. No tengas problema. No. Porque en el momento que vamos a utilizar el do como verbo, van a ver que la nota es muy significativo estas respuestas. Y más no utilizar simplemente con el do. No obstante, no les digo que está mal. No les digo que está mal. Pero sí me gusta que ustedes utilicen el verbo y sepan utilizarlo de principio a fin para que ustedes puedan identificar al final. Al final, on finally for the word, using for do or does. Algún momento igualmente al final de aquello voy a utilizar yo estos verbos. A estos verbos les voy a utilizar yo como el do, no como auxiliar, sino después como principal verb, como verbo principal. ¿Sí? Ahí se importa. Por eso, este de aquí, no, I don't like, I dislike. No me gusta. No me gusta utilizarla. Sí, al final vamos a ver por qué a mí no me gusta. ¿Y por qué al idioma no le gusta utilizar? Si la más fácil, la más sencilla, yo lo sé. Pero no me gusta. ¿Sí? Para que usted sepa inferir y utilizar diferentes verbos. Que usted sepa el verbo que está utilizando de principio a fin. ¿Sí? Induce for done, I don't have. Very easy. Muy fácil. Any question, please? ¿Aquí alguna pregunta hasta el momento? Andes, please, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No creo. ¿No es cierto? Muy fácil, muy sencillo. ¿Yes? ¿Sí? Ya. Teacher, Yes. ahí no se utilizan las reglas que nos dio. En lo que es con I, con you, con we o con they, no hay problema. Siempre se te va a complicar con las terceras personas, mi lady. Gabriela siempre con tercera persona. Ahorita va a ser un ejemplo con tercera persona. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo hace. ¿Ok? Vamos a ver, hijo. Bueno, voy a explicar yo primero. Yes. Voy a hacer un ejemplo con third person para todos. Ok. In this natural third person, por ejemplo, perdón, using for Gabriela, ¿sí? Gabriela, ¿qué les dice? Using for Gabriela, cuando así lo ponen, ¿no? Miren, así los ponen cuando van a dar la prueba, los ponen así. Study. Miren, study history in the school now. Así los ponen. I using for the study. ¿Qué sucede con las terceras personas de ahí con Gabriela? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace el verbo? ¿Qué sucede con using for the verb? Aquí viene, ¿qué me dice la regla cuando el verbo termina en y? ¿Qué pasa? A este verbo, y use for the study, suprimo la y añado es studies. Miren, ¿sí? Eso sucede para con las terceras personas. Y use for the study. Y siempre los estudiantes ponen study. Y no recuerdan esta regla y se complican la vida en esto. Y use for study. ¿Sí? En las terceras personas siempre le van a tener un poquito de dificultad. ¿En qué aspecto? Si ustedes practican o repasan las 4 reglas que les envié, que les informé, que les di este momento, se les va a hacer muy fácil. ¿Sí? A Gabriela, reemplazo por ¿cuál? Por using for she.
El auxiliar con las terceras personas es das. Como es negativa, use for doesn't. ¿Y qué sucede con el verbo? El verbo regresa a su forma infinitiva, a su base from. ¿Sí? In the study, in the history, in the school, now. In this for negative. ¿Sí? Ahí está, Gabriel. Si lo miras, ahí lo tienes tú, el verbo regresó a su forma definitiva. ¿En dónde está? Gracias a quién? Al auxiliar. En este caso, el auxiliar es das. Como es negativo, use for doesn't. ¿Y qué me dice la regla? La regla me dice que el verbo debe estar en forma infinitiva, en su base from, que el verbo no debe cambiar. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Cómo hacemos pregunta? Using for does. Das, el verbo, y use it for the subject, y el verbo en infinitivo, use it for study, history, in the school, now, y use for the question. Yes? ¿Cómo respondo a esto? Use it for yes, she studies. ¿Sabes qué cosa? History. The first. ¿Sí? Y simplemente aquí que me dijeran, yes, she does. Se terminó. No. ¿Por qué? Al final me van a ver por qué. ¿Por qué no utilizo el does? ¿Por qué? ¿Qué sucede con el does? Porque algunos no ponen utilizarlo el does como verbo y no le explican qué sucede con el does. Al final. In note, y dice for negative note, y dice she doesn't, y the auxiliary verb doesn't, el verbo en infinitivo, y the study history. And finally. Yes. ¿Por qué? Estoy respetando que el does debe estar en su forma infinitiva. ¿Sí? Gracias a quién? Al auxiliar del verbo. I use it for the auxiliary diverse. Y el verbo en infinitivo. Yes. Fácil, nada complicado, nada complicated, todo very easy. Perdón, voy a hacer un screenshot y regresamos rapidísimo, please. Ok, look at your camera, please. Vamos, please. Me faltan cámaras. Alexander, Víctor, Nancy, Karina, Nati. Let me see, please. Me falta, please. Alexander, Indrid. Eso, thank you. Nati ya se fue. You was sleeping. Okay, 1, 2, and 3. Look at your camera, please, for assistant today in my class. Okay, thank you. Let me see. Okay, comparto, por favor. Y voy a cerrar esta señal y user condition. Let me see. Listo. Y nos volvemos a conectar, please, ¿ok? Nos vamos a conectar, please. Cierra sesión esto, please.